Muy buenas noches y bienvenidos a Financia Talks, el espacio donde exploramos cómo la tecnología está transformando el mundo contable y el mundo fiscal. Hoy hablaremos sobre un tema clave para el presente de esta profesión, el papel de la inteligencia artificial en el cumplimiento tributario. La IA ya no es una promesa futura, es la realidad que nos está cambiando. Cómo trabajamos, cómo analizamos las normativas y cómo respondemos ante las exigencias fiscales. Este no es un reto actualizarnos, adaptarnos y retomar el rol del contador y el auditor en esta nueva era. Para guiarnos en esta conversación, contamos con un invitado con amplia experiencia en el área tributaria y en la integración de tecnología en el ejercicio profesional. Comencemos con esta nueva edición de Financia Talks. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches. Mucho gusto saludarlo. Qué gusto que nos acompaña hoy de forma virtual. Lamentablemente no pudimos hacerlo de forma presencial, pero creo que acá tenemos uno de los referentes del tema tributario en Guatemala y Centroamérica, el licenciado Eddie Pérez. Mucho gusto. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo están? Bien, gracias, licenciado. Hoy sí ya lo tenemos por acá. Qué gusto tenerlo el día de hoy, Lic. Gracias por aceptar la invitación y poder platicar con nosotros acerca de inteligencia artificial. Yo creo que usted es una persona referente en el ámbito tributario e inteligencia artificial. Ha sido innovador también con Taxo GPT, pero bienvenido. Si gusta, vamos a comenzar. Antes de comenzar ahí a platicar con su semblanza, vamos a leer un poquito. Yo creo que ya lo conocen, usted no necesita presentación, pero igual lo vamos a hacer por aquello de las dudas que alguien no lo conozca, y pues vamos a darle la introducción. Hoy nos acompaña el licenciado Eddie Oswaldo Pérez, es uno de los líderes más influyentes en el ámbito tributario de Guatemala y Centroamérica, es contador público y auditor, consultor fiscal y socio director del Grant Thornton Guatemala, donde dirige la práctica de impuestos de la firma y asesora a empresas nacionales e internacionales bajo estándares de cumplimiento y eficiencia fiscal. Con más de 20 años de trayectoria, ha transformado la forma de entender el ejercicio tributario desde la consultoría, la academia y la innovación. Es creador de Taxo GPT, la primera herramienta de inteligencia artificial en Guatemala diseñada para brindar asesoría fiscal en tiempo real, y autor de 50 tips fiscales para potenciar tu empresa, además de múltiples cursos y contenido que fortalecen la formación profesional del gremio. Ha sido vicepresidente del ICPA, catedrático universitario y referente regional en temas de planificación fiscal, precios de transferencia y modernización del cumplimiento tributario. Hoy nos honra con su presencia para compartir cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el futuro del ejercicio fiscal. Licenciado, bienvenido a Financia Talks. Qué gusto tenerlo. Hombre, un gusto estar aquí con ustedes. La verdad que es un placer poder abordar este tema, ya que la inteligencia artificial es una ola que ya llegó y que seguramente vamos a ver su evolución mucho más rápido en los siguientes 5 años, pero la verdad que es una situación que está revolucionando la forma de hacer negocios, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial. Definitivamente tiene usted toda la razón. Y si gusta, vamos a ir entrando ya poco a poco al tema de inteligencia artificial, pero quisiera preguntarle, ¿cómo ha sido esa evolución de su trayectoria profesional? Desde sus inicios de contador público hasta luego llegar a ser director en Grant Thornton y creador de una herramienta como Taxo GPT. ¿Cuál ha sido su trayectoria, Ali? Pues fíjate que yo inicié en el ámbito de la auditoría, en el despacho, en el año 1998. Me incorporó a lo que era Arthur Andersen en Guatemala, la cual era una firma de muy alto nivel, a nivel mundial. Cuando conversamos con algunos amigos decimos que era un Ferrari para aquel tiempo, ya que era una compañía que brindaba servicios de auditoría y de consultoría, pero que usaba mucho la tecnología, ¿verdad? De hecho, ellos en aquel tiempo, ya en ese año 1998, impulsaban el e-commerce, que nosotros vimos que aquí en Guatemala, digamos, explotó con el tema de la pandemia, pero ya desde aquel año 1998 se venía impulsando, ¿no? El tema del e-commerce desde la compañía. Y entonces comienzo a crecer, comienzo a involucrarme en lo que es el ámbito de la auditoría y luego migro hacia lo que es consultoría tributaria dentro de la firma. Comienzo a darme cuenta de que hay una gran cantidad
de información que tenía que tener eh, dentro del chip de mi cabeza, si lo quisiéramos llamar de alguna manera, respecto a la manera de muchas leyes tributarias. Tenía que conocer mucho de las interpretaciones y me empecé a dar cuenta de que tenía que hacer un esfuerzo importante para poderme nivelar, principalmente al inicio con el equipo de trabajo que tenía la firma, porque era un equipo de trabajo de primer nivel. Entonces, me comencé a dar cuenta que en esa compañía uno podía aprender muchísimo acerca de cómo interpretar las normas tributarias. Eh, la verdad es que estaba muy impresionado de la manera en la que se manejaba. En aquel tiempo se manejaban bases de datos y cómo uno podía tener acceso a muchísima información que, que luego yo, al paso de los años, quise plasmarlo al escribir mi primer libro que se llama Impuesto sobre la Renta Corporativo, que yo con ese libro lo que busqué fue plasmar la experiencia de 25 años para que las personas que iniciaran en el ámbito tributario, tal como yo lo había hecho en el año 1998, pudieran tener un documento que no necesariamente fuera una ley, pero un documento que les pudiera, digamos, triturar y digerir los datos para poder interpretar las normas tributarias, que siempre son un dolor de cabeza. Luego de que yo inicié en ese año 1998 y con la quiebra de Arthur Andersen como firma en Guatemala, nos mudamos a lo que hoy es Deloitte. Deloitte, que luego se convirtió en la consultora número uno a nivel mundial en términos de auditoría. Seguí creciendo y luego yo me retiro de la firma en el año 2016. En agosto de 2017 fundo mi despacho que se llama Pérez Consulting Group, y comenzó a trabajar para compañías ya después de 25 años de experiencia casi. Comenzó a seguir trabajando para compañías multinacionales y luego ya de estar en la firma a lo individual, el despacho fue creciendo y nos mudamos a Grant Thornton, que pues como ustedes saben, Grant Thornton también es una firma multinacional muy parecida a lo que es Deloitte. Está rankeada a nivel mundial en términos de facturación como la número 7 a nivel global en términos de ventas, pero en términos de calidad está rankeada como la número 5, lo cual para nosotros también es algo que aprecian mucho nuestros clientes porque no somos una firma tan grande, pero somos una firma que tiene muchos estándares de calidad y que le puede asegurar a los clientes que los resultados de sus proyectos en términos de consultoría de negocios, en términos de servicios tributarios o auditoría, digamos, son de clase mundial. Entonces, es así como hemos, digamos, hecho un resumen de esos últimos 25 años, David, que hemos ido caminando en este mundo de la contaduría pública, ¿verdad? Pero principalmente mi expertise ha sido utilizar todos esos conocimientos y tratar de aplicarlos a lo que es la consultoría tributaria. Claro, se dicen fácil 25 años, ¿no? Se dice fácil. En lo que usted estaba contando, estaba en mi cabeza imaginando y lo innovador lo trae usted desde inicio. O sea, ya hablar de base de datos, digamos, desde hace un tiempo atrás, y sobre todo alguien que está en el ámbito, digamos, profesional contable, no es muy común que se meta al tema tecnológico, porque a veces nos centramos en la parte de cómo organizar empresas y cómo llevar la parte financiera, pero nos olvidamos de que hay herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar o nos pueden facilitar el trabajo día con día. Y eso creo que es algo que también quiero recalcar de su experiencia. Yo si tuviera una firma contable quisiera hacer como llegar al nivel que usted ha llegado, creo yo. Si fuera auditor quisiera llegar al nivel que usted ha llegado y eso creo que es lo que yo saco de su experiencia. Y la verdad que es bien interesante esta parte, pero si yo le dijera algo que lo haya motivado para poder llegar o estar a donde hoy está, ¿qué cree usted que fue? Pues mira, vamos a ver, y yo creo que mucho de eso tiene que ver con dos cosas. Primero, el hecho que alguien por ahí me decía que, que uno nace con oportunidades, David, y uno las tiene que aprovechar, ¿verdad? Yo creo que tuve la oportunidad de que mis padres me empujaron a una educación media. Eh, Tuve la oportunidad de tener unos excelentes padres, como todos nosotros, pero también unos padres exigentes, ¿verdad? Entonces creo que esa disciplina que ellos me inculcaron, creo que me ayudó muchísimo para poderla aplicar en el trabajo, ya cuando uno sale al ejercicio profesional. Y luego ya estando dentro de la firma, dentro de Arthur Andersen, yo se lo decía en son de broma a uno de los socios que ahora está en Deloitte. Hay dos socios ahí que yo los aprecio muchísimo
y al resto de socios, porque los conozco, prácticamente son como que fueran mis primos, yo les digo, en términos profesionales. Pero hay dos socios ahí que todavía permanecen en la firma, que son socios antiguos. Yo les decía, mira, a uno de ellos le decía, mira, tú tienes la culpa de que a mí me gustan los impuestos, porque una vez te vi dando una conferencia más o menos allá por el año 99 y entonces cuando diste una conferencia en un hotel con más de 300 personas en un podio, me gustó muchísimo la manera en la que manejabas un tema tributario que ya de por sí es complejo, ¿verdad? Entonces eso me inspiró a mí muchísimo a decir, yo quiero estar algún día dando una conferencia de ese estilo y te puedo decir que gracias a Dios, pues logré estar con esa persona en ese podio años después. Luego tuve la oportunidad de estar compartiendo con otro socio, él es una persona muy excelente en términos de negocios y yo también decía en mi cabeza, bueno, yo quiero este, copiar, digamos, ese modelo de negocios de esta persona, en la forma en la que se desenvuelve. Y entonces uno comienza a tomar esos modelos, David, para, para que sean modelos positivos y influyentes en su vida y tomarlos, digamos, como una barra que uno quiere saltar y superar, igualarlo y luego superarlo, ¿verdad? Pero, digamos, en un buen plano, ¿verdad? En un buen plano, tomando como ejemplos y modelos a seguir. Y yo creo que eso es lo que me ha impulsado. Luego tuve la suerte de trabajar muy de cerca con el managing partner de Deloitte, que se jubiló hasta cuando fue el año 2015. Entonces aprendí muchísimo de él respecto al tema de la dirección de la firma, de la compañía. Y entonces, digamos, todo eso fue para mí como un entrenamiento para que en el momento de que yo puse mi propio emprendimiento, que ya fue en el año 2018, pues yo me sentí bastante arropado, digamos, con muchos datos, con mucha experiencia en la manera de manejar los negocios. Entonces, creo que han habido personas que han influido en mi vida, digamos, de manera positiva para poder alcanzar todo esto. Eh, Sin embargo, yo creo que también el apoyo principal para mí viene de Dios, la fortaleza que Él me ha dado, la fuerza que me da día a día, la sabiduría que Él me ha dado y el permiso que me ha permitido, valga la redundancia, de compartir con personas de altísimo nivel. También creo que eso ha sido, digamos, un tesoro que yo aprecio muchísimo porque son todos esos elementos, ¿verdad? Yo al final, como le decía a un amigo, soy un instrumento del Señor y lo que trato es de aprovechar esos dones que Él me ha dado para tratar luego de regresárselo a mis clientes, compartir con colegas, tratar de hacer herramientas distintas, ¿verdad? Porque al final, eh, pues si lo vemos de alguna manera, me tocó una curva de aprendizaje bastante dura, que para mí fue buena, pero ahora yo he querido llevar más herramientas y compartírselas a los colegas y también a las empresas, ¿verdad? Para que puedan salir adelante con sus problemas, con sus consultas y que ahora que estamos viendo una era tecnológica totalmente distinta con este tema de las redes sociales, pues yo creo que hay una manera distinta de poderse acercar a las empresas, poderse acercar a las personas, hacer negocios de forma diferente y buscar soluciones que de alguna manera generen valor y se vuelvan un distintivo para las demás personas. Entonces, digamos que así es como yo te puedo resumir cómo ha sido, digamos, el enfoque de mi vida a través de estos años. Excelente, excelente, Eric. La verdad que no cabe duda también esa humildad y sobre todo reconocer que hay algo más grande que uno, ¿verdad? Un creador que a él se debe todo y pues definitivamente cuando uno va con esa bendición, seguro que las cosas vienen por añadidura cuando lo buscamos al primero, pero buenísimo, gracias ahí por compartirnos esta su experiencia, su vivencia. Lick, yo creo que vamos a entrar ahorita ya a un tema que todos aquí andan emocionados, me imagino yo, con el tema de inteligencia artificial en los impuestos y quizás me gustaría abordar un poquito en términos generales. ¿Cómo describiría usted la relación actual entre tecnología e impuestos en Guatemala? ¿Cómo lo está viendo usted? Mira, hay un tema importante. Yo creo que hoy día estamos viviendo un tema donde la tecnología en Guatemala, a partir de que la SAT tomó la decisión de utilizar el modelo de factura electrónica y no el del año 2018, sino que hablemos, digamos, de lo que se empezó a formar ya hace muchos años con la factura inicial, digamos, electrónica que tuvimos, creo que Guatemala comenzó a modernizarse, ¿verdad? Desde el hecho de manejar las declaraciones electrónicas con Bancasat, digamos que fue lo primero que se instituyó, y luego fueron migrando todos los modelos.
Creo que hoy día vemos que Guatemala es un modelo tecnológico en términos de recaudación tributaria que ha sido un ejemplo para las administraciones tributarias en Latinoamérica, ¿verdad? O sea, el fisco guatemalteco hace las cosas muy bien, ¿verdad? Y eso hay que reconocerlo, a pesar de que siempre hay brechas, como en todos los procesos. Guatemala es un país que va más rápido que otros países, ¿verdad? Y el hecho de que hoy día estemos ya en un formato de factura electrónica donde la arquitectura que se maneja, el servidor central de todas las facturas, como lo podríamos decir coloquialmente, lo tiene la administración tributaria, pues eso le permite a ellos tener toda la información para hacer los análisis y para hacer la evaluación de las declaraciones de impuestos de forma distinta. Tanto así como hemos visto que ya hay anuncios de parte de la administración tributaria en donde ya están haciendo planes piloto para que las declaraciones de impuestos puedan salir prellenadas, ¿verdad? Entonces, digamos, uno comienza a ver de que la administración tributaria guatemalteca está haciendo pasos muy grandes. Sabemos también que con esa bodega central de datos y de facturas que ellos tienen, pues ahora se pueden hacer análisis distintos y hemos visto cómo a través de esos análisis y el manejo de toda esa información, pues ya la administración tributaria puede hacer un perfilamiento para efectos tributarios de los contribuyentes, algo que les tomaba 2 o 3 años, ahora lo pueden hacer en un tiempo reducido. Por ahí nos compartían algunos datos que lo pueden hacer en 2 o 3 meses. Entonces, digamos que en términos de horas hombre o de trabajo, pues para ellos también es una eficiencia, ¿verdad? Porque pueden hacer su trabajo de mejor manera, enfocar mejor los recursos. Pensémoslo desde el punto de vista empresarial, lo que están haciendo es reduciendo tiempos para obtener mejores resultados, ¿verdad? Y entonces yo me he dado cuenta de que la administración tributaria en Guatemala pues está haciendo un trabajo importante. Por supuesto de que siendo la oficina de cobro del gobierno, es algo donde a veces siempre resulta como doloroso para las personas porque al final le toca, como dice un ex superintendente de la SAT, el músculo más sensible de las personas, que es el bolsillo, ¿verdad? Pero bueno, al final los impuestos hay que pagarlos y son operaciones que finalmente se deben de causar para trabajar en cierta plaza, porque es como el derecho de piso, ¿verdad? Entonces, yo veo que Guatemala ha crecido muchísimo en la región latinoamericana, somos el país más desarrollado. Por supuesto que México va adelante de nosotros, digamos, con algunas otras cosas, pero eso no quiere decir que la SAT guatemalteca no sea muy buena. Entonces, digamos, si uno quisiera hacer ese ranking, ahorita que estamos hablando de términos futbolísticos a nivel general, no podría llegar a pensar que Guatemala pues está, digamos, bien rankeada, digamos, en esos términos del uso de la tecnología a nivel tributario. No llegamos al mundial, pero sí tenemos una muy buena Rita en primera fila ahí de la SAT, ¿verdad? Pero es algo que también nos debe de enorgullecer, de que al final pues estamos teniendo una muy buena superintendencia de administración tributaria, pues lo tenemos con altos estándares de software, de calidad y de procesos. Y creo que algo que he escuchado yo en estos últimos 3 entrevistas que hemos tenido, Elic, nos acompañó el licenciado Roberto Sánchez, el anterior, y el anterior el licenciado Víctor Arreola, y hoy usted también lo menciona. O sea, sí hay un cambio grande en la SAT y sí hay una rapidez mayor en la SAT con respecto a esas fiscalizaciones que al final le van a hacer a nuestros clientes, le van a hacer a sus clientes o a nosotros como empresa, ¿no? Al final lo van a terminar haciendo. Y entonces ahí, digamos yo, la primera pregunta que tendría es, ¿usted cree que esto, digamos, que la IA y las herramientas también contribuyen a mejorar la transparencia y eficiencia en las declaraciones fiscales? Sí, yo creo que la inteligencia artificial lo que viene en general, digamos, a ayudar a las empresas y no solo al fisco, sino que a las empresas es, la IA hay que verla como una herramienta hoy día que nos va a servir para triturar datos, ¿verdad? Para triturar datos y para poder interpretar conclusiones, ¿verdad? Y ahí hay que ser uno muy crítico, ¿verdad, David? Porque uno de los temas importantes es la inteligencia artificial no se maneja sola. La inteligencia artificial, digamos, haciendo un símil, digamos, es como un automóvil, pero ya no es un automóvil que usa platino, sino que es un Ferrari, ¿verdad? Pero ese Ferrari también tiene que tener un piloto que es un humano. Entonces, hoy día lo que estamos viendo es que es una herramienta muy potente
que nos puede ayudar a maximizar los procesos, a reducir tiempos. Y uno tiene que ser muy crítico con los datos, ¿verdad? La inteligencia artificial de por sí sola puede llegar a ciertas conclusiones, pero detrás de ella siempre hay un humano manipulándola, siempre hay un humano revisando las conclusiones, y ahí es donde yo creo que tenemos esa ventaja competitiva hoy, ¿verdad? Para poner un ejemplo muy fácil, nosotros aquí en la oficina hicimos un ejemplo de un proceso que nos llevaba de análisis, porque así lo tenemos que hacer de acuerdo con el manual de políticas de la firma. Tenemos que hacer un análisis de estados financieros muy crítico para poder enfocar las áreas de riesgo que, digamos, que pueden ser candidatas para que hagamos algunas pruebas analíticas y algunas pruebas de controles. Entonces, ese análisis financiero, en algunos casos, dependiendo de la calidad de la información, pues en algunos casos nos llevaba 5 horas, algunos casos 8 horas, inclusive hasta 12, dependiendo de la complejidad del estado financiero. Pero ya con inteligencia artificial te puedo compartir de que hemos hecho eh, simulaciones, hemos hecho, digamos, ya algunas corridas de información, y ahí lo que hemos visto es que se ha reducido, digamos, el plazo por lo menos a una o máximo 2 horas. Y entonces eso nos pone, digamos, en una situación, digamos, como de ventaja, porque podemos analizar más rápido los datos, llegar a mejores conclusiones y poder ser más asertivo en los procesos de ejecución, que al final eso es lo que agradece más un cliente, que uno pueda identificar los problemas, llegar a los mismos y ya sea que prender un semáforo rojo, prender un semáforo amarillo, o bien poner un warning, ¿verdad? Poner algo ahí para que ellos sepan de que tienen algún asunto. Entonces yo creo que en términos generales yo creo que la inteligencia artificial la veo así, ¿verdad? Como un paso para nosotros muy importante, no solo para las empresas, sino también para los que somos proveedores de servicios y que tenemos nuestros propios emprendimientos, donde nosotros podemos fácilmente empezar a ver que podemos tener eh, no solo ahorros de tiempo, y que eso también nos ayude a potenciar, eh, digamos, los resultados de nuestras propias compañías. Buenísimo. Pero no sé si como al final, pues aquí el público que nos está viendo y escuchando, estoy seguro que se estará preguntando, ¿y cuál es esa herramienta que utilizaría? O sea, ¿qué herramienta fue la cosa? No sé si se puede hablar del nombre o fue algún Power BI o qué hizo para poder mejorar este análisis y hacerlo mucho más rápido, o usó su herramienta Taxo GPT, o cómo fue que usted... Bueno, nosotros creamos dos cosas ahí, vamos a ver, nosotros creamos dos cosas ahí, David, para contarte. Nosotros creamos Taxo GPT, que es una inteligencia artificial, pero Taxo GPT la creamos como un regalo para toda la comunidad de negocios guatemalteca. O sea, lo que quisimos hacer fue, tratemos de llevar la educación financiera a toda Guatemala. Para eso creamos Taxo GPT y la alimentamos con instrucciones que le denominamos prompt. La alimentamos con los libros tributarios escritos por tu servidor, con leyes tributarias y con algunos documentos de la oficina, ¿verdad? Pero me refiero a documentos, son materiales que utilizamos en nuestros seminarios, ¿verdad? Digamos, ese tipo de cosas utilizamos para construirle cierto tipo de cerebro, si uno quisiera llamarlo coloquialmente, a Taxo, y luego con el prompt, pues él se dirige a cierta forma de manejar los datos. Entonces, Taxo GPT lo creamos para que lo utilice la comunidad de negocios hacia afuera. Taxo GPT no lo usamos hacia adentro, ¿verdad? Para dentro de la firma, nosotros lo que creamos fue nuestro propio Taxo, pero sobre la base de Copilot, ¿sí? ¿Por qué razón? Nosotros utilizamos en la firma Office 365 y a través de Microsoft Copilot Studio creamos nuestros propios robots en forma interna para proteger la información de nuestros clientes, para que no se vuelva público, porque ese es el problema de ChatGPT. Algo que las personas tienen que, digamos, reflexionar es que ChatGPT es la inteligencia artificial pública, ¿verdad? Y uno puede tener cierto tipo de licencias. Está la gratuita, ya está la versión pagada, que es la Plus, ya está la versión Team y la versión Enterprise, ¿verdad? En la versión Enterprise hay una protección de datos, digamos, muy alta. En Copilot, los que tenemos la licencia de Office 365, pues a través de Microsoft Copilot Studio podemos crear nuestros propios robots y distribuirlos a toda la organización, y son robots que protegen la información y que, digamos, no alimentan el servidor central,
digamos, como si lo hace ChatGPT, porque ahí la información se vuelve, digamos, no se vuelve pública, pero digamos, sí podría tener algún tipo de problema porque la información se va guardando en los servidores de ChatGPT. En cambio, en Copilot no se alimenta hacia afuera, los documentos son privados y se quedan únicamente en el espacio del usuario que lo está haciendo. Entonces, nosotros tuvimos que trabajar, identificar, digamos, esa solución, ¿verdad? Y lo que hicimos también a través de Copilot Studio es, de igual manera, crear nuestros propios robots, alimentarlos con la documentación que nosotros queríamos que hicieran los robots. Por ejemplo, en el caso de auditoría, pues le subimos el manual de auditoría de la oficina, le subimos instrucciones específicas, cosas que sabemos que le van a ayudar a nuestros auditores cuando ellos salen a hacer el trabajo y entonces pueden empezar a hacer cosas y consultas más rápidas. Nosotros hoy día tenemos dos robots que hemos creado, digamos, para la comunidad de negocios. Uno se llama Taxo GPT y el otro se llama Tony GPT. Tony es básicamente un auditor que le ayuda a resolver preguntas de auditoría a auditores. Y Taxo es un robot que lo pueden utilizar gerentes financieros, también lo pueden utilizar los auditores, pero está más dirigido a las empresas y a las personas que tienen sus propios proyectos, inclusive los emprendedores. Y hacia adentro nosotros creamos nuestros propios robots para que lo pueda utilizar nuestro equipo de trabajo. Entonces, digamos, así es como hemos tratado de como crear cosas distintas para nosotros, pero también queríamos aportar algo a la comunidad de negocios porque sabíamos que la falta de información, la falta de acceso a recursos en Guatemala es algo que se sufre mucho y no todas las personas tienen acceso a la información. Entonces, por eso queríamos crear Taxo GPT, que hoy día te cuento ya tiene más de 20,000 usuarios, lo cual a nosotros pues nos llena de mucha satisfacción porque sabemos que de alguna manera estamos haciendo algo diferente para nuestro país, David. Ok, buenísimo, Lick. La verdad que vuelvo nuevamente a lo impresionante que la historia y que también pues usted da sin esperar nada a cambio, ¿no? Y creo que eso también, al final siempre he dicho que cuando uno tira una piedra al universo no regresa como piedra, sino que regresa como pan, y creo que usted también lo está viendo, el tema de esa es hasta cierto punto filantropía suya de decir, bueno, voy y libero algo, voy a dar algo a la comunidad, y qué genial lo que está haciendo, y sobre todo las herramientas que tiene dentro de su oficina y de su empresa. Creo que también usted siempre es punta de lanza en este tipo de tecnología, pero quisiera que nos contara y cómo usted ha visto que hay errores, no hay errores. O sea, yo pongo la IA y ya todo se solventó y nunca me voy a equivocar. ¿O qué errores cree usted que pueden cometer las empresas o los contadores al implementar tecnología? Sí, mira, realmente con el tema de la inteligencia artificial creo que nosotros tenemos que ser muy críticos, ¿verdad? La inteligencia artificial lo que está haciendo es triturando datos y dándonos ciertas conclusiones, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser muy críticos con esas conclusiones para saber si la información que está ahí es correcta o no. Entonces yo creo que hoy día lo que vamos a ver es que vamos a entrar a la era de análisis de datos, ¿verdad? Estuvimos mucho tiempo en la era de construcción de datos. ¿Qué significa? Construíamos datos dentro de Excel, los hacíamos a mano, pero hoy día ya no vamos a hacer eso. Hoy día lo que está pasando es que la inteligencia artificial está tomando esos datos, está construyendo reportes y ahora lo que tenemos que hacer es analizar los reportes y analizar las conclusiones y ser muy críticos, ¿verdad? Te voy a poner una anécdota. Hace más o menos unos meses estuve yo en una conferencia regional en Paraguay acerca de la tributación internacional, que fue muy buena. Fue un evento de IFA, yo soy miembro de IFA. Eh, y estuvimos en Paraguay en una conferencia acerca del impuesto global y entonces veíamos cuáles eran, digamos, las sugerencias acerca de la tributación internacional para países como Guatemala. Y entonces veíamos ahí que habían algunas sugerencias que se hacían desde esos países de cómo se debería manejar el tema impositivo de nuestro país. Pero en Guatemala es un país, digamos, donde el poder legislativo descansa en el Congreso y la posibilidad de hacer modificaciones a las leyes únicamente puede venir por ministerio del propio Congreso, ¿verdad? Entonces, para implementar un tema de un impuesto global en Guatemala, por ejemplo,
tenía que entrar una reforma tributaria en el país, ¿verdad? Pero una reforma tributaria en el país que afectara a los contribuyentes obviamente iba a generar potenciales problemas como desempleo, aumento inflacionario. eh, Ahí en este curso de tributación internacional sugerían subsidios, lo cual en Guatemala sería impensable, digamos, porque hoy día todo lo que se recauda pues ya tiene un destino entre el presupuesto general de la nación, pero un gobierno como Guatemala no tiene dinero como para dar subsidios a las empresas. Entonces, digamos, es una locura. Entonces, uno tiene que empezar a ver que ese tipo de cosas, a pesar que son, digamos, como conclusiones by the book, como uno lo podría decir, o digamos, al tenor de un libro que te puede dar una inteligencia artificial, tienes que empezar a ser muy crítico para ver si esas conclusiones pueden ser aplicables o no en nuestro país. Entonces, digamos, de esa manera es como yo lo he manejado. eh, Me pongo, digamos, en inteligencia artificial mucho a discutir casos. No le digo que me dé su opinión, sino que yo le planteo un caso, le digo cuál es la respuesta que pienso, él me da su respuesta y comenzamos a discutir como discutiríamos tú y yo acerca de un tema y llegar a una conclusión entre los dos, porque cuando Claro. dos mentes se juntan, llegamos a un resultado muchísimo mejor. Entonces, así es como yo veo la inteligencia artificial, veo la inteligencia humana, digamos, en este momento, sumado a la inteligencia artificial, veo que tenemos una superinteligencia humana. Entonces, así es como hay que verlo. O sea, la inteligencia artificial lo que tiene que venir es a sumarse a la nuestra y entonces, al ser muy crítico con los resultados, podemos tener una superinteligencia humana. Entonces, me parece que hoy día la inteligencia artificial pues nos va a ayudar muchísimo a alcanzar resultados más rápidos, pero tenemos que ser muy críticos con los resultados, ¿verdad? No podemos pensar que lo que nos conteste Grok, ChatGPT, Copilot o cualquier otra inteligencia artificial, pues digamos que ya es una ciencia dada, sino que digamos que tenemos que tener mucho cuidado, porque es ahí donde nosotros tenemos que aprender a manejar ese Ferrari, ¿verdad? Digamos, no solo por encender el automóvil, pues ya sabemos que lo vamos a poder manejar, no, tenemos que tener inclusive un entrenamiento para poder manejar ese tipo de automóviles, por ejemplo, ¿verdad? Porque no cualquier persona puede manejar un automóvil de esos. Claro. Entonces, de igual manera pasa con la inteligencia artificial. Creo que hoy día nosotros podemos ahorrarnos muchísimas horas de trabajo eh, tratando la manera de mejorar nuestros procesos, tratando de alcanzar los resultados que estamos esperando, pero hoy día tenemos que tener mucho cuidado con los resultados que nos da la inteligencia artificial porque nosotros ya sabemos que ciertas cosas se van a resolver de cierta manera o ciertas cosas podrían no ser, digamos, contestes con lo que nosotros estamos esperando. Entonces, eh, me parece que es una herramienta genial que ya está ahí disponible y que lo que hay que hacer es utilizarla, pero de igual manera, insisto, ser muy críticos con los resultados. Claro, definitivamente creo que al final es el contador o el auditor el que tiene la última palabra, ¿verdad? El que al final firma, sella y dice estos datos son válidos y no lo que me generó al final un sistema o ChatGPT, ¿verdad? Y no podemos después decir, mire, la culpa fue ChatGPT, no mía, ¿verdad? Sino que era el tema de responsabilidad que hablábamos en algún momento. Y tal vez me lleva a preguntar, ¿cómo visualiza usted el rol tributario entre 5 a 10 años acá? O sea, si hoy estamos como estamos, ¿usted cómo lo ve entre 5 a 10 años? Bueno, yo lo que veo es que estamos teniendo un cambio importante en los procesos, David. O sea, las personas que más rápido empiezan a utilizar la inteligencia artificial son las personas que van a triunfar y van a tener, digamos, ventajas competitivas, digamos, ante los demás proveedores y la forma en la que se prestan los servicios, ¿verdad? Yo creo que hoy día, dentro de 5 años, pues vamos a poder ver que seguramente en las empresas, eh, te pongo el ejemplo, van a haber reducción de puestos de trabajo, porque aquellas personas que no se suban a la ola de utilizar inteligencia artificial seguramente se van a quedar retrasadas. Una persona me hacía el comentario y me hacía el símil de lo que pasó con la energía eléctrica. Me decía, mira, cuando inventan la energía eléctrica, mucha gente estaba en descontento porque dijeron que iban a perder mucho trabajo las personas que se dedicaban y que pasaban poniendo aceite, digamos, en los candelabros, ¿verdad? En el alumbrado público y en las casas, ¿verdad? Entonces, que se iban a perder muchos puestos de trabajo. Pero en realidad lo que pasó es que las personas que hacían ese trabajo inmediatamente se adaptaron y se incorporaron y fueron expertas en instalar tendidos eléctricos y se dedicaron a hacer instalaciones dentro de las casas. Entonces, digamos que lo que hace es que la forma de trabajar cambia. Y eso, Claro. esto es lo que estamos viendo ahorita. Lo que estamos viendo ahorita es que lo que tenemos que buscar es una adaptabilidad,
utilizar las herramientas. Eh, yo me recuerdo claramente que pues hace 40 años, yo te diría, eh, pues no teníamos Excel, ¿verdad? El Excel, como lo conocemos, comenzó como un paquete, ¿verdad? Yo todavía me recuerdo que se llamaba 4 y luego lo compró Microsoft y le puso el nombre Excel. Y eso pues, ocurrió allá por 1998, si no me falla la memoria, cuando comenzamos a ver Windows 3.1, ahí empezó a salir, ¿verdad? Y luego se migró a Windows 95 y luego a Windows 98 y luego fuimos viendo la evolución. Pero durante todo ese tiempo también vimos que hubieron otros paquetes que existían y se fueron adaptando y se fueron moviendo. Por ejemplo, yo fui una persona que aprendió a utilizar Excel sin un curso, o sea, lo aprendí a utilizar solo así, o sea, por pura necesidad. Y comencé a usar PowerPoint de esa manera y comencé a utilizar bases de datos únicamente viendo lienzos y viendo ejemplos, pero cursos específicos no había, o sea, me logré adaptar a las tecnologías, pero también porque había una demanda y la demanda era parte del trabajo buscar eficiencias. Entonces, hoy día estamos viendo cómo ya la inteligencia artificial viene muy rápido, entonces tenemos que empezar a buscar eficiencias. No podemos pensar que la inteligencia artificial no la vamos a utilizar pensando que es mala, porque entonces lo que va a pasar es que vamos a seguir haciendo procesos arcaicos, vamos a seguir invirtiendo muchas horas, hombre, en muchas cosas y vamos a bajar en la productividad y en la competitividad seguramente con las demás empresas. Claro, y de hecho, justo con lo que usted decía, ¿se acuerda cuando platicábamos antes de iniciar ahorita el en vivo? Yo le hacía una pregunta. Entonces, si yo voy a automatizar mi despacho contable, todas las contabilidades, y le hice dos preguntas y usted me corrigió y espero que lo haga nuevamente y se los hago tal cual. Yo le decía la primera vez, entonces, ¿qué cobro menos? Era la primera pregunta. O sea, yo como auditor cobro menos porque al final voy a tener menos trabajo, aparentemente todo va a ser muchísimo más rápido porque ya FEL 3.0 pues va a tener la declaración ahí y ya solo tengo que darle a aceptar. Esa es una. La otra es, eh, entonces como yo voy a tener menos trabajo, pues reduzco mi personal. Esas eran las dos preguntas que yo le hacía y me gustaría que me respondiera tal cual me respondió, aunque me regañó. No, 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 vamos a ver, no, yo lo que creo, no, 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 vamos a ver, yo lo que creo, David, es, vamos a ver, en nuestros despachos de contaduría y de auditoría en general, eh, cada una de nuestras compañías maneja una tarifa hora hombre, ¿sí? Y es por la cantidad de personas que tenemos, ¿verdad? Siempre unas personas me preguntan, mira, ¿qué cantidad de honorarios debería de cobrar por X trabajo? Y yo le digo, mira, lo que pasa es que tú lo que tienes que ver es cuál es el costo que tienes de tu hora hombre, ¿verdad? Por el equipo de trabajo que tienes. Y luego tienes que dividirlo por la cantidad de horas que te va a llevar a hacer cierto tipo de trabajo. Pero también hay un tema ahí de know-how, o sea, del conocimiento que tú tienes y el tema de la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, pensando de esa manera, uno podría llegar a decir que, bueno, si empiezo a utilizar inteligencia artificial, tengo que reducir mis precios. Yo te diría, no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente tengo que reducir mis precios. Si, por ejemplo, un despacho pequeño lleva contabilidades donde cobran 4,000 quetzales mensuales y porque ahora utiliza inteligencia artificial va a empezar a cobrar 2,000, yo creo que ese no es el objetivo. A mí me parece que el objetivo que tiene que tener un despacho, por ejemplo, tiene que decir es, bueno, con inteligencia artificial, en lugar de llevar 10 contabilidades al mes, seguramente voy a poder llevar 20 contabilidades al mes con el mismo costo de las personas que hoy tengo. Y lo que tengo que hacer es que mi equipo de trabajo utilice la inteligencia artificial para potenciar los resultados del despacho, ¿verdad? De otra manera, en las empresas, cuando las empresas comienzan a utilizar inteligencia artificial, entonces lo que tienen que hacer es empezar a utilizar a las personas para que interpreten los datos y reubicarlas en procesos más productivos en beneficio de la entidad. Entonces yo creo que la inteligencia artificial, en lugar de estar pensando que lo que va a hacer es reducir el costo de las empresas, lo que tiene que hacer es potenciar el valor de las empresas. Ahora bien, que la administración tributaria hoy día esté pensando en sacar declaraciones sombra prellenadas, digamos, eso no va a eliminar el proceso de revisión de una declaración de impuestos. Imaginémonos qué pasaría en aquellos casos, David, donde una empresa emitió varios documentos FEL, pero que no viajaron hacia la SAT. Entonces la SAT solo tiene 100 documentos, pero yo emití 150 documentos. Entonces yo no puedo dar por válido los 100 documentos
y pagar sobre 100 documentos porque pagaría menos impuestos. El día de mañana, cuando el fisco me encuentre, me va a decir que tengo una diferencia entre ventas según la contabilidad versus la declaración del IVA. Entonces hasta me podría acusar de omisión de pago de impuestos o de defraudación tributaria. Y entonces ahí tengo Claro. que investigar qué fue lo que pasó. Entonces yo creo que hoy día no podemos pensar que hoy día que ya que la Administración Tributaria tiene la bodega central de datos, no quiere decir que no van a ocurrir problemas de transmisión de datos. Por supuesto que ocurren y ocurre todo el tiempo. Ahora, entonces me parece de que hoy día la inteligencia artificial para los despachos, cuando la comiencen a utilizar, lo que tienen que tener es mayor capacidad para atender más trabajo, ¿verdad? Y eso lo que tiene que hacer es potenciar sus resultados, ¿verdad? Seguramente las empresas van a poder analizar si necesitan a todas las personas. Entonces ahí nos toca a los que son empleados, ¿verdad? Profesionalizarnos y subirnos a esa barda para poder acompañar a la empresa en esos procesos. Entonces nos toca como un proceso de aprendizaje. Es como aquella persona que todo el tiempo utilizaba, hacía las cartas a mano y luego sale la máquina de escribir, pues tiene que aprender a utilizar máquina de escribir, si no se queda sin trabajo. Entonces, digamos, hay una necesidad que viene ahí colateral, ¿verdad? Entonces, perdón, ahí sí lo sentiste como corrección, pero no, yo no lo veo así, ¿verdad? Yo creo que más bien hoy día estamos en una fase en donde las empresas pueden potenciar sus negocios. Pero recordemos que utilizar inteligencia artificial no va a eliminar la responsabilidad del contador que firma un estado financiero. Claro. Imaginémonos que hoy día una empresa tiene una estructura donde está, digamos, el socio del despacho de contabilidad, tiene un gerente y tiene 3 asistentes. Entonces, el socio, que es el responsable de la firma, va a firmar unos estados financieros que ya tuvieron que haber sido revisados por los asistentes, aprobados por el gerente, para que él tenga la tranquilidad de que esas cifras que él va a firmar son reales. Pero ¿qué pasa si él dice, ah, bueno, por inteligencia artificial ahora vengo y quito al gerente y me quedo solo con puros asistentes? Imaginémonos que los asistentes no vieron algún tema dentro de los estados financieros que sí por experiencia lo pudo haber detectado el gerente. Entonces, el socio se va a llevar un riesgo altísimo porque estaría firmando información incorrecta. Entonces, yo creo que hoy día no podemos decir que vamos a tener una dispensa de personas, sino que hoy día lo que vamos a tener es gente dentro de nuestra organización que tiene más herramientas para poder hacer trabajo de mejor calidad, pero seguramente también para potenciar los resultados de cara hacia la productividad de las empresas. Claro, no, y tal vez solo basta agregar ahí que no lo sentí como regaño, y yo en son de broma lo decía ahorita, sencillamente a mí me impresionó su forma de ver esto, porque tal vez uno por temas de sistemas dice, bueno, automatización, reducción de costos, es lo primero que tiene uno en su Sí, cabeza, tema sí, matemáticas de ingeniero, pero en el caso suyo creo que está pensando como empresario en decir, bueno, no lo veamos en menos, veámoslo en más, es decir, sí, acaparemos más mercado, atendamos a más clientes, atendamos, o sea, es como que una máquina hubiera pasado del 100%, de verdad, estar ocupada a un 50%, no por eso me voy a deshacer de la máquina, al contrario, tengo que buscar más clientes para llevar más y eso definitivamente va a hacer que la empresa sea mucho más rentable con la misma capacidad instalada. Creo que eso es lo que nos toca. y se compartan mejores resultados con los empleados, porque si la compañía sube, pues también los empleados mejoran. Fíjate que hay un tema bien interesante ahí, David, que tocas, y como yo lo veo, es que también tiene que ser la calidad del entregable, ¿verdad? Eso creo que es muy importante, ¿verdad? La calidad del entregable. ¿Y qué Claro. quiere decir la calidad del entregable? Fíjate que eh, ya hace muchos años, este, pues como a mí me ha gustado mucho el tema del estudio, de las leyes, de las normas, este, hay un informe eh, que tienen que entregar las empresas que van contabilidad que se llama compilación de estados financieros. Uh-huh. Ese es un informe que tienen que entregarlo el auditor o el contador que está haciendo la función de la llevanza de los libros de contabilidad. Y ese informe casi nadie lo entrega. Casi nadie. Es bien difícil, pero el informe se llama Informe de Compilación de Estados Financieros. Y así se llama, esa es la carátula del informe. Y luego vienen los estados financieros y luego vienen las notas a los estados financieros. Y la pregunta es,
todos los despachos hoy día están cumpliendo con esa norma de auditoría. Tienen un problema encima bien serio, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué va a pasar? Entonces, con inteligencia artificial, yo puedo venir y pedirle a mi inteligencia artificial, entonces, que me prepare esa información, eh, que cuáles son las notas a los estados financieros. Pues ahí va la nota de la entidad, de la moneda contable, de las políticas contables de la empresa, y luego vienen las integraciones de las cuentas contables grandes que están dentro del balance general del estado de resultados, el estado de flujo efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. Pero imaginémonos que hoy día un contador pues entrega una información que no es mala, pero que entrega una información, pero con inteligencia artificial le puede entregar realmente información de calidad a su cliente, pues mejoró también su calidad y seguramente sus honorarios no se van a ver afectados. Claro. Seguramente hasta puede cobrar más. Entonces yo creo que lo que hay que tener en mente es ese tipo de cosas que seguramente por alguna razón de desconocimiento yo lo veo así, ¿verdad? Es una norma que está vigente más o menos desde el año 2001 a nivel del gremio de auditores, pero que muchos las desconocen, ¿verdad? Porque en Guatemala a nosotros nos aplican las normas internacionales de auditoría y muchas personas desconocen que ese tipo de servicios, cuando los hace un contador, perdón, un auditor en la función de contador, tiene que dar ese entregable, ¿verdad? Entonces, Claro. pero también lo desconoce el empresario. Y el empresario hoy día, cuando contrata a un auditor para que haga la función de auditor, tiene que acordar con él cuáles son los entregables que necesita. Porque después seguramente él va a contratar a un auditor para que revise esas cifras. Y si no está toda esa información, entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser una información que no es auditable. Entonces, yo creo Claro. que hay un tema ahí bien importante respecto a la función que tenemos, a la calidad de los entregables, y yo creo que inteligencia artificial puede ayudarnos muchísimo a poder resolver este tipo de situaciones. Claro, buenísimo. Yo solo agregaría un factor adicional a la plática que estamos teniendo ahorita, que es que también a qué público, qué segmento del público quiero llegar yo, como contador o como auditor. Porque de Sí, repente, digamos, yo solo estoy pensando en la pequeña empresa, digamos, o incluso lo que tengo son 300 o 400 contabilidades, pero de pequeño contribuyente. sí, Y ahí de repente pues el mercado está mucho más competitivo, está mucho más, o sea, es un océano rojo en el lugar de ser un océano azul, ¿verdad? En sí, el tema de marketing creo que también se da en las empresas de auditoría y contabilidad, donde al sí, final pues también de repente estoy en un océano muy competitivo y con las herramientas pues me puedo mover a otro océano donde no está tan competitivo, o sea, otro grupo sí, de clientes que no están tan competitivos y que yo pudiera cobrar más y con esto mejorar mis ingresos. Otra situación que afecta mucho también es el tema, no es lo mismo cobrar en la capital que cobrar aquí en el interior de la República, es en Quetzaltenango, y todavía así si nos vamos más adentro de algún municipio, ¿verdad? O alguna aldea, pues es mucho más complicado, o es más complicado inclusive llegar a hacer un cobro más grande, pero yo creo que también a mí me llamó mucho la atención, ahorita tal vez no es el rubro de la contabilidad, pero imagínese, usted le confiaría a un abogado un contrato que no hay, digamos, y no ha visto al abogado, es muy difícil que uno confíe en sí, un, digamos, ¿verdad? Pero sí, me enteré de un abogado que está haciendo más de 20 contratos diarios y que todo lo hizo a través con un chat de IA, con WhatsApp, y está mandando pues su publicidad hasta cierto punto, ahí recibe la atención. Y tal vez lo importante a rescatar acá, de esta anécdota que estoy contando, es que como un abogado que al final, pues uno iría, ahí tabú en Guatemala, y cómo es que, digamos, personas como usted y yo no confiaríamos en alguien si no lo vemos porque queremos estrechar la mano de por esa supuesto. persona. Eh, Hay personas más jóvenes que no les importa, no les interesa, lo que les Sí, interesa es el producto final, y si se da de calidad, no importa si estrechamos o no la mano, lo importante es que se haga el producto también, y eso creo que es algo que está pasando ahorita ya con la nueva generación. bueno, fíjate que hay una anécdota y qué bueno que lo tocas. Yo tuve hoy en la tarde una reunión con una compañía muy grande de Guatemala, muy buena, por cierto. Este, y hablamos del tema de la presencialidad, ¿verdad?
Eh, Nosotros como oficina, por ejemplo, eh, tenemos la regla de la presencialidad porque queremos estar con el cliente y atenderlo y resolverle sus problemas. Eh, Nosotros también tenemos canales electrónicos, ¿verdad? Donde entregamos cosas electrónicas, pero cosas que no necesariamente tenga que haber alguna sensibilidad con algún documento que pueda ser muy privado, ¿verdad? Por ejemplo, como charlas en línea, algunos documentos, como nuestros libros que son electrónicos, ¿verdad? Digamos, ese tipo de productos, sí sentimos que sí se pueden ir por ese canal, pero hay muchas cosas que sí tienen que ser personalizadas, eh, principalmente por la responsabilidad y segundo, para darle un buen entregable al cliente, ¿verdad? Entonces, yo creo que hoy día, hablando de océanos rojos y océanos azules, yo te diría, eh, hay una alta demanda, digamos, de servicios de contabilidad. Primero porque el empresario guatemalteco, yo no voy a hablar del empresario guatemalteco del que ya está inscrito. Yo quisiera hablar del empresario guatemalteco que ayuda muchísimo, pero que está en la economía informal. Entonces, ese empresario guatemalteco necesita mucha ayuda para entender sus números, porque seguramente él no sabe cuánto está vendiendo, cuáles son sus costos y cuánto está ganando. Entonces, la contabilidad le tiene que servir a ese empresario para manejar esos datos. Y ahí yo quisiera pensar que si hay un océano azul, David, porque si hay una necesidad bastante grande, ¿verdad? Te voy a decir por qué razón. Como tú te recordarás, el año pasado salió el decreto 31/2024, que es llamada la ley ganadera, entre comillas, pero que tiene el impuesto a la confianza tributaria, que todavía estamos esperando que salga el reglamento. Pero ahí se establece que hay un impuesto eh, directo, digamos, sobre las ventas para el sector agrícola, para el sector pecuario, para los pequeños contribuyentes, para el sector artesanal. Entonces, eh, ¿cuántos productores agrícolas hay que exportan hacia otros países? Hay bastantes. Y seguramente no llevan su contabilidad. Pero hoy día, con este impuesto, que solo es del 1.5%, pues ellos necesitan llevar su contabilidad, ¿verdad? Eh, el sector pecuario, ahí no hablamos solo del sector ganadero, ahí entra el sector pecuario completo, ¿verdad? Todos los que son productores que vendan al mercado nacional y también que exporten. También están los intermediarios, a ellos se les pide que paguen sobre la ganancia, pero ¿de dónde van a pagar sobre la ganancia? Entonces tienen que llevar contabilidad. Entonces yo creo que sí hay una cantidad de oportunidades en este momento. Me parece también que hay una oportunidad de que los empresarios de este sector informal o del sector no registrado comiencen a educarse en entender sus números, ¿verdad? Tienen que entender cuánto vendieron, cuál es el costo de lo que vendieron, cuáles son sus gastos y cuál es su utilidad y cuál es el impuesto que pagaron y sentirse tranquilos el día de mañana que se pueden ir a dormir porque ya pagaron sus impuestos y que no tienen omisos ante la administración tributaria. Y por otro lado, están contribuyendo con el impuesto que les toca pagar, porque si no pagan ese impuesto, los van a obligar a que paguen en el régimen general de impuesto a la renta, que pues ya sabemos que ese es un dolor de cabeza, porque ahí sí entran todas las reglas, digamos, distintas que establece la ley del IVA y que establece el decreto 10/2012. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy interesante donde Guatemala está haciendo cambios importantes y yo creo que sí hay un océano azul, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces eh, las personas en general tenemos puestos los ojos en el océano rojo, pero ese océano azul a veces no lo divisamos y ahí está, ¿verdad? Pero ahí está, hay muchas personas que tienen esa necesidad y si tú te das cuenta, pues Guatemala tiene una producción enorme, enorme Claro. de productos agrícolas, de productos pecuarios. eh, de hecho, somos proveedores, ¿verdad? De muchos productos para El Salvador y para Honduras. Entonces, yo creo que las cantidades que salen de Guatemala no son menores. Entonces, pero ¿quién está exportando? ¿Quién está haciendo todos esos procesos? La gente está dando su contabilidad como la tiene que llevar. Bueno, pues entonces ahora tienen que haber contadores o auditores que presten ese servicio, que tengan las herramientas, que estén debidamente capacitados y que al final puedan cobrar por el tiempo, por la responsabilidad que tienen para poder ayudar a esos contribuyentes a cumplir con sus obligaciones tributarias como corresponde. Entonces, me parece que sí hay
digamos, hoy día Guatemala está teniendo cambios importantes donde pueden haber oportunidades para todos. Excelente, Lick. Yo si fuera contador o auditor y donde hubiera en búsqueda de más clientes, esto lo anotaría, ¿eh? Ahorita sí, anotado. Y solo le agregaría un tip más. Podemos hacer nuestro estudio de mercado con ChatGPT, y podríamos preguntarle que nos dé un estudio de mercado de cuáles empresas agrícolas o pecuarias existen en Quetzaltenango, en San Marcos. ¿Seguro? Y seleccionando y nos va a hacer una búsqueda y podríamos comenzar con eso, o ir a buscarlas a Facebook y comenzar a llamar y comenzar a buscar. Creo que eso es algo bien interesante de lo que usted nos dice y el tip que nos deja. Muchas gracias, Lick. Ya casi estamos llegando al final. Tenemos una pregunta. Lick dice, ¿usted considera que en algún punto las declaraciones tributarias en su totalidad o en buena parte llegarán a ser totalmente automáticas? Tal como pasa con la aplicación FEL con las declaraciones del pequeño contribuyente, menciona Estardo José Alvarado. Mira, yo he tenido algunas conversaciones con las personas de la Intendencia de Recaudación de aquí de la Administración Tributaria. Ellos tienen ese sueño de automatizar las declaraciones de impuestos, ¿verdad? Y yo creo que como sueño se ve bien. Creo que ellos están haciendo un trabajo fuerte. No creo que sea un sueño que se pueda realizar a corto plazo, ¿verdad? Hay declaraciones de impuestos que son más fáciles que otras, ¿verdad? Por ejemplo, el impuesto a la confianza tributaria, entiendo yo que lo van a manejar a través de la agencia virtual para que se pague a través de eso y no de declaraguate, sino que ya salga prellenada la declaración, porque se supone que se alimenta de las facturas FEL emitidas, ¿verdad? Claro. Entonces, digamos que ahí, hay un alivio en cuanto a la forma de preparar esto, pero lo que sucede es que siempre tiene que haber la intervención humana, donde tiene que estar un profesional de la contabilidad revisando que esos valores que están ahí, chequearlos, que coincidan con el valor de la contabilidad, porque nosotros no podemos asegurar que los valores que estén ahí sean totalmente correctos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si anulamos algunos documentos y esa anulación de documentos no quedó en la administración tributaria? Tenemos que ir a revisar qué pasó. Si no, vamos a pagar impuestos de más. Y entonces, pagar impuestos de más no es que sea malo, pero digamos, nadie nos va a dar un aplauso por pagar impuestos de más. Entonces, sí podemos tener problemas si pagamos impuestos de menos. Entonces, tenemos que asegurarnos que las cantidades que están en esas declaraciones prellenadas sean las correctas. Y sí, yo creo que la administración tributaria tiene ese sueño. Creo que están haciendo esfuerzos importantes. Insisto, Guatemala es un modelo de administración tributaria que ha sido como ejemplo en Latinoamérica, y creo que sí podemos hacia futuro visualizar que eso va a venir, pero eso no quiere decir que se van a eliminar los departamentos de contabilidad y de finanzas de las empresas, no, al contrario. Esa es una información que tenemos que validarla. ¿Pero quién la va a validar? La persona que logra manejar los datos y empezar a ver si ese dato que está de ventas es correcto, si ese dato de exportaciones, si ese dato de ventas a empresas 2989, si ese dato de ventas no afectas son los correctos. Pero no podemos dar por sentada que la información que viene ahí sea correcta al 100%, porque pueden haber errores, ¿verdad? Errores de tecnología, errores humanos, pueden haber muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, hay que tener muchísimo cuidado con eso, pero sí, es algo que se va a venir viendo en los siguientes años, David. Yo pienso de que el fisco, con el equipo que tiene, va a empezar a dar resultados. Hoy día ya nos contaron de que, pues ustedes también ya lo pueden visualizar, que ya en la agencia virtual la declaración del IVA tiene algunos datos ya subidos, precargados, pero no son todos, ¿verdad? Entonces van a empezar a trabajar muchísimo en ir cerrando eso. También ellos reconocen que tienen que hacer algunos cambios importantes dentro de los sistemas, pero yo creo que son cambios inminentes, ¿verdad? Al final ya nos pasó, por ejemplo, con la planilla de IVA, ¿verdad? Que ya salen precargados los datos ahí y uno ya no tiene que tener aquella incertidumbre estar cargando todas las planillas del IVA, ¿verdad? Y alguien me decía, es que se acabó el trabajo de hacer planillas de IVA. Bueno, pero dediquémonos a hacer otra cosa, pues digamos, trabajo hay, ¿verdad? Lo que pasa es que las oportunidades uno tiene que visualizarlas de otra manera, ¿verdad? Entonces hay necesidades de todo tipo, ¿verdad? Ok, hay otra pregunta. Dice Irma Caballeros, disculpe, ¿es muy posible que se emitan facturas de DTE y se queden fuera del reporte de SAT? ¿Qué tan común es eso? Sí, tenemos casos. Yo he visto casos, Irma,
donde la transmisión falla, pero es un tema tecnológico, ¿verdad? He visto casos también de empresas donde la configuración de su sistema ERP, eh, como van cambiando las personas que están dentro de las organizaciones, la persona que llega hoy no es la misma que estaba hace 2 años. Entonces, la persona que está hoy no configuró correctamente un reporte y eso ya no es transmitido hacia la FEL, ¿verdad? Hacia el certificador para que se emita la factura electrónica. O sea, hay errores de todo tipo. O sea, yo creo que sí hemos visto casos eh, y así que eh, al final yo creo que la tecnología no es infalible, ¿verdad? Porque al final la tecnología se alimenta de datos que son emitidos finalmente por los humanos y ahí pueden haber errores de todo tipo. Entonces yo creo que sí tenemos que tener cuidado respecto a este tipo de temas, porque sí pueden haber inconsistencias, como se le llama desde el punto de vista de la fiscalización en cuanto a las cifras que se están reportando. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Buenísimo, Lick. Bueno, Lick, nosotros para ya ir cerrando, que también me da pena con su tiempo, muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros. La verdad que me gustó mucho la plática, todo lo que pudimos hablar y poderles hasta incluso dar tips ahí a los contadores, auditores de cómo poder buscar de repente algunos océanos o azules u oportunidades de negocio. También el tema de lo que platicamos acá relacionado ahí, de que al final no nos va a sustituir, nos potencia, según lo que usted comentó, capté que se comentó, y que ahorita es cómo buscar esas oportunidades, ¿verdad? Con esas herramientas, pero Lick, sus últimas palabras para el público, Sí, ¿con qué pues, quisiera cerrar? pues bueno, yo David, yo lo que quisiera externarles a ustedes es que, primero que nada, quiero felicitarlos por este programa, que me parece que es muy importante para toda la comunidad de negocios, pero también felicitarlos por la herramienta que ustedes vienen desarrollando que se llama Financia. Yo desde que los conocí a ustedes, vi la idea, vi cómo funcionaba, la verdad que me sentí muy orgulloso y muy contento de que guatemaltecos estén desarrollando cosas importantes para ayudar a la comunidad de negocios. Creo que el sistema que ustedes tienen y que utiliza inteligencia artificial es un sistema que seguramente va a potenciar el desarrollo de los procesos para las empresas, para los profesionales de la contabilidad, o sea, lo pueden utilizar ambos y creo que es un sistema que está revolucionando la forma de hacer negocios en el país. Me parece que es algo innovador y desde acá nuevamente quiero extenderles mis más sinceras felicitaciones, David, este, y también pues en lo que Taxo GPT y el señor Eddie Pérez les puede ayudar, pues para mí siempre va a ser un gusto y que espero, ¿verdad? Que más personas puedan subirse a la plataforma de Financia, porque finalmente eh, la inteligencia artificial es un tema que llegó para quedarse y si es una herramienta que puede potenciar los resultados de las empresas, ¿por qué no usarlo? Yo creo que buscar más oportunidades de negocio es la que necesitamos todos y creo que Financia empata muy bien con la filosofía de hacer mejor las cosas, con la filosofía de optimización de procesos y con la filosofía de tener más músculo para poder ayudar a las empresas a resolver sus problemas. Excelente, Lick. Yo la verdad nuevamente agradezco mucho su colaboración, sé que usted siempre ha estado ahí cuando nosotros llegamos y le platicamos de la idea también, usted dijo, bueno, vamos a escucharlos. Tenemos grandes sueños, queremos realmente ser una plataforma que sí ayude al contador, ese es nuestro objetivo principal, ser la herramienta o el sistema operativo del contador, así es como el contador / auditor, y eso estamos tratando de lograrlo, creo que con personas como usted que nos apoya, que nos da este espacio, que también nos da su tiempo, ¿verdad? Para así como lo ha hecho dando esta herramienta como Taxo GPT y sin esperar nada a cambio, lo ha hecho con nosotros y también muchas gracias, Lick, le agradezco mucho por sus palabras y por el tiempo, estoy seguro que también pues la comunidad se lo va a agradecer mucho, al igual que nosotros, y no digamos de nuestro creador, va a recibir muchas bendiciones, muchas gracias. Nuevamente, pues seguimos en contacto, Lick, que se la pasen muy bien. A todos, muchas gracias por estar conectados.
vamos a quedarnos con Erika, con información que tiene ahí importante relacionada a Financia, de la herramienta que básicamente hablaba el licenciado, ¿verdad? Muchas gracias, que pasen feliz noche, nos vemos el próximo mes, si así Dios lo permite, cuídense bastante, saludos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a este nuevo episodio de Financia Talks. Antes de poder culminar, quiero dejarles información. Si ustedes están interesados en poder conocer a profundidad acerca de las funciones que Financia tiene para ustedes, los invitamos a que puedan unirse y puedan agendar una reunión demostrativa para que conozcan todos los beneficios que estamos brindándoles con esta plataforma que viene a potencializar la contabilidad hasta 8 veces más ágil que actualmente pues ustedes la trabajan. También queremos invitarlos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales para que puedan estar al pendiente de actividades que vamos a estar teniendo en los próximos meses, como de igual manera a los siguientes eventos que vamos a estar agendando. Estamos siempre a la orden y les deseamos que tengan una excelente noche.